Bueno, no te escucho, espérate a ver cuadro para escucharlos porque no los estoy escuchando. Profe, ¿usted me escucha? Porque yo no. Yo te escucho. ¿No me escuchas? ¿O ya? Ya lo escucho, profe, gracias. Okay. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Ay, qué chévere poderlos ver. Ay, me emociono. No, ma. Sé que no serán muchos, pero pues, por lo menos con los que estemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi tía, creo. No escuché. ¿Cuántos hay ahí? 11, vamos 11. Se supone que van a estar los 2 novenos. Vamos a ver cuántos nos alcanzamos a conectar. Espero por lo menos una buena cantidad. Voy a compartir la pantalla. Y me voy a ir por acá. Lo que estoy montándoles ahorita noveno, pero que todavía no. Bueno, qué chévere que haya tantos puntuales. ¿Cómo van? ¿Qué tal esa cuarentena? Hola, amiga, contéstele. Yo les cuento mi experiencia. Eso no es nada sencillo. No es nada sencillo. Ha sido una experiencia bien rara. Bien rara y bien medio incómoda. La verdad es aburridora un poquito. Un poquito no, un poco. Bueno, voy a ir preguntándoles de una vez. Ya de las personas, yo sé que hay algunos que ya mandaron el ejemplo. Aunque yo les amplié el plazo hasta ahora. Si quieren hacemos una cosa para que no nos enredemos todos, sería que silencien el micrófono mientras estoy hablando y cuando vayan a hablar le vuelvan a habilitar el sonido. Ahí donde está el micrófono, ustedes le dan clic y pueden silenciar el micrófono, ya manejan bien el Zoom. Más que yo. ¿Cuántos tenemos acá? Uy, joven mesa. Listo. Hola, profe. Hola, ¿cómo van? Bien. Todavía están dormidos algunos. Tranquilos, yo los entiendo. Yo también me levanté un poquito. Está muy temprano. Un poquito. Bueno, entonces, la idea del día de hoy es tener la oportunidad como de analizar un poquito las temáticas que estamos trabajando y también tratar de revisar las dudas que tengan con respecto al ejercicio y les voy de paso a contar qué sigue como para esta semana de temática. Y la idea es que ustedes salen, digamos que entre comillas, a receso esta semana que viene. Van a estar ustedes en vacaciones, entre comillas, porque pues igual metidos en la casa no es mucho las vacaciones. Sí. Y vuelven la semana siguiente a tener otra vez trabajo virtual mientras esperamos qué instrucciones nos da el gobierno con respecto a si seguimos en este tema de virtualidad o si ya arrancamos otra vez en el colegio, que no creo que sea muy cercano porque ustedes si ven noticias saben que la cosa no está nada sencilla. Entonces,
No sé, quisiera preguntarles a ustedes con respecto a lo que estábamos trabajando o las matemáticas que planteé la semana pasada, ¿qué dudas hay con respecto al tema? Si se dieron cuenta, lo que se trabajó fue herencia de grupos sanguíneos, que era como Sí. tratar de mirar por qué tenemos el tipo de sangre que tenemos. Y pues la idea era tratar de identificar que, a diferencia de lo que habíamos visto con arvejas y con florecitas y demás, ya aquí al hablar de seres humanos la cosa es un poquito distinta porque ya tenemos muchas características que analizar. Entonces, pues lo primero que trabajamos, o lo primero que traté de mostrarles era como cuáles eran las características dominantes y cuáles eran las características recesivas en la herencia de grupos sanguíneos. Creo que este cuadrito que está acá de genotipo y fenotipo les sirvió para explicarles cuáles eran las características. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto a la parte de herencia de grupos sanguíneos y quiera como hacer alguna pregunta al respecto del ejercicio o algo que no haya entendido o alguna duda que tenga de esa parte de ese tema. Liliana, apaga el micrófono. Pero no, sí, Liliana, la que tiene. Porque me lo manchas. ¿Alguno entonces me va a hacer alguna pregunta o nos vamos a quedar así calladitos? No, sí, profe, yo. Cuente. ¿Quién pregunta? Yo. Es que Liliana no deja escuchar. Se puede decirle, Liliana, Por favor. por favor, dale clic al micrófono. Sí, listo. No entendí cómo cuando está en negativo. Eso no lo entendí muy bien. Lo de los tipos de RH, ¿sí? Sí. Resulta que el RH es una característica adicional de los grupos sanguíneos con respecto al comportamiento, digamos, como de la defensa del cuerpo. Tiene carácter dominante, es positivo, por eso es que la mayoría de la gente son positivo el tipo de sangre, y carácter recesivo es negativo. Entonces, para que tengas el dominante va a ser positivo Sí. y recesivo va a ser negativo. Así como, por ejemplo, en el caso de los tipos de sangre, la única que era recesiva, el único tipo de sangre es el que nosotros le llamamos Cero. O, pero Eso. es cero. Sí, que nosotros lo llamamos O. Ese es el tipo de sangre como que recesivo, pero curiosamente, siendo recesivo, hay una gran parte de algunas poblaciones que lo tienen. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otro país, muy probablemente los tipos de sangre no sean O, como en el caso de nosotros, sino sean otro tipo de sangre. O sea, por ejemplo, hay a veces europeos en que es muy común que la gente tenga tipo A o que la gente tenga tipo de sangre B, que no es algo común que se presente acá, porque recuerden que también depende de quién se cruce con quién para heredar el tipo de sangre que tenemos. Entonces, pues eso es lo que pasa. No sé, digamos que esa es la característica. Yo quería mirar acá con respecto al ejercicio, si alguno, digamos, del ejercicio como tal tenía alguna duda. Digamos, pues creo que el primer ejercicio, que era el del problema resuelto, creo que en el video de explicación que yo les hice, lo resolví. Pero pues igual, no sé qué más preguntas tengan de esa parte del tema de grupos sanguíneos, porque tenemos que avanzar a un poquito más allá y tenemos que irnos a otros temas. Entonces, este que les planteé la semana pasada es un tema relativamente sencillo, pero sé que a veces genera dudas. Entonces, no sé si alguien me escribió ayer que necesitaba, que si les iba a aumentar el plazo, que porque no les había explicado. Entonces yo le comentaba que ya les había mandado el video, les había dejado algo de teoría y que el plazo de la actividad está para hoy, hasta la medianoche. El plazo de la actividad de este tipo de grupos sanguíneos, para el que tenga duda, el plazo es hasta hoy 31, para que no se preocupen si no lo han hecho los que les falta. Por eso estoy le corrí el plazo para que ustedes pudieran preguntar hoy para ver si les faltaba alguna cosa por resolver de ese tema. Entonces, no sé si alguno más, aparte de Santiago, tenga alguna pregunta con respecto al taller. No.
Yo sí tengo una pregunta. ¿Quién habla? Sara Corredor de 92. Ok, Sara, dime. Lo que pasa es que yo no entendí mucho el tema de los genotipos de cada tipo de sangre. O sea, eso de y A Sí, y B. Es, Eso listo. estaba en el video, Sara, pero pues bueno. Ahí les pues sí, voy a pero no mostrar. lo entendí. Entonces, mira, cuando uno habla de que tiene el tipo de sangre, o sea, como ya como lo que tú conoces, o sea, por ejemplo, ¿tú qué tipo de sangre tienes? O positivo. Eres O. Cero positivo, que es el nombre como normal. Resulta que para que tú tengas ese tipo de sangre, esa es la manifestación externa, el fenotipo. El genotipo para esa característica solamente es uno, y es que hayas heredado el gen recesivo I0 y el gen recesivo I0 de tus papás, o que ellos dos hayan sido O también. El año pasado, cuando hacíamos la discusión con respecto a los tipos sanguíneos, alguien me decía, uy, no, pero es que yo soy tipo tal y mi papá y mi mamá no son de ese tipo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el tipo de sangre ya es una forma de identificar la paternidad y la maternidad de las personas. Pues en el caso de la maternidad, pues mamá es mamá y ella se sabe que es la mamá. A veces uno duda del papá, pero pues eso se puede empezar a analizar desde el grupo sanguíneo. Entonces, en el caso del tipo de sangre A, tú puedes tener del papá la sangre IA, que es la que está acá expresada, y de la mamá la misma. O puede que tengas la sangre A y el recesivo. Acuérdense que siempre que esté el dominante, ese dominante le gana al recesivo. Entonces, por eso en el grupo de sangre A, si está el IO o el I0, ese no va a afectar porque es recesivo. Lo que pasa es que aquí ya no se representa con minúsculas, porque ya estamos hablando, arriba ya les había explicado y también en el video se les explica, que las sangres dominantes son A y B, y que las recesivas, la única recesiva es la sangre de tipo O o 0. Entonces, si tú haces el ejercicio de analizar, por eso yo les explicaba con el cuadrito de Punnett, porque es más fácil entenderlo, pero yo me voy por acá a una pizarra a ver si les puedo explicar aquí con una pizarrita. Que aquí estoy haciendo mis super mega pinitos de acá, aquí puedo anotar, listo. Entonces, si me voy, por ejemplo, a mirar el tipo de sangre, voy a hacerlo aquí usando la pantalla blanca que está acá. Para el sangre tipo A, ¿cuáles son los genotipos que puede tener una persona que tenga de sangre tipo A? ¿Quién me ayuda con eso? Para que la persona tenga sangre A, ¿qué genotipos debe tener? El genotipo es el de la letra I y eso y la arribita. ¿Cuáles podría tener para que sea tipo IA. Dominantes IA. IA, ajá. Y recuerde que siempre tiene que haber dos. Entonces sería Y- IA, IA, no. IA. Dos veces A. Listo. ¿Esa es la única opción o hay otra opción? Hay Puede otra opción. tener, Son- sí, IA y 0. y Porque puede Ya, tener ya. IA y O. Porque puede tener esa. Porque puede ser que el papá pueda Dominante tener el recesivo. IA y la mamá y 0. Sí, y entonces ahí, en ese caso, lo que gana es el dominante, que sería esta Sí. letra A, sobre el recesivo, que es la letra O. ¿Por qué no escribimos solamente la A y la O y escriben esa letra I? ¿Ustedes por qué creen que hacen eso? No sé. ¿Ni idea? no. Ahí No, les no va. sé, señora. Sí. ¿Por qué creen? Yo creo, ¿Alguien me está diciendo por ahí por qué? yo creo que es para identificar la madre del padre o lo dominante o lo recesivo. Resulta que hay una cosita bien particular acá, si yo borro, vengo acá, mira, eso ahí, la profesora dormida ahí. Entonces, resulta que si ustedes observan en el cuadrito, en la parte en la tercera fila, acá, en esta sección, dice que si el papá es A y la mamá es B, o si el papá es B y la mamá es A, se presenta sangre AB. Eso es lo que hace necesario escribir la letrica A, porque la letrica I, perdón, Dominantes. porque resulta que los dos son dominantes y ellos no sé, ellos no al ser dominantes presentan una cosa que se llama codominancia, que era lo que habíamos visto un poquito con algo de las flores rosadas que alcancé a explicarles como así a la carrera en las clases que vimos. Sí. Entonces, en este caso, es necesario colocar una letra I
porque resulta que hay codominancia. Si no hubiese codominancia, solamente trabajamos con la A y la B y la O y ya, y pare de contar, no habría necesidad de hacer nada. Entonces, no sé si la persona que tenía la duda le queda un poquito más claro por qué tenemos sangres, o sea, por qué se presentan esos genotipos y esos fenotipos. Si hay alguna un poquito más de claridad o necesitas que te ayude con alguna, o sea, que te profundice más. No, sí, ya entendí el concepto. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si se dieron cuenta en el video del chico que la mayoría de casos lo que le hacen a uno es preguntarle como para poder identificar si el papá es el papá o si la mamá es la mamá, Sí. y bueno, en fin. Ese es como el objetivo de la herencia ligada al grupo sanguíneo. Alguien me preguntó también con respecto en el ejercicio que había una pregunta al final que estaba como medio enredada porque decía La sangre de uno. según la información recolectada de los grupos sanguíneos de su familia. Entonces, ahí lo que ustedes tenían que hacer, yo abajo les escribí algunos o les respondí a algunos en privado que me preguntaron, y es preguntarle a su mamá, preguntarle al papá, en el caso de si no hay alguno de los dos, pues hacer como una hipótesis de qué tipo de sangre podría tener de acuerdo a la sangre que usted tiene y que tienen sus hermanos. Porque resulta que no sé si todos tienen en su familia los hermanos el mismo tipo de sangre. Algunos tienen familiares que No, todos son iguales. ¿Todos son iguales? Sí, señora. ¿En cuál Yo no? pregunté y sí. Pero no, todos son iguales. No, ¿Por qué? ¿Qué tipos de sangre hay en la familia? es mi familia hay mitad positivo y mitad positivo. Ah, eso quiere decir que alguno de los Sí. papás, el genotipo que tenía era IA y O, o sea que algunos heredaron ese grupo IO y otros heredaron el grupo A. El año pasado salieron por ahí dudas de personas que decían, pero yo no tengo el grupo sanguíneo de ninguno. Y pues mejor omitimos el tema y seguimos trabajando en otras clases de biología y otras cosas para no meternos en problemas y evitar dificultades. Entonces, bueno, ¿cómo es la idea del ejercicio? El ejercicio pues solamente es que ustedes respondan. Hay dos opciones. Alguien me preguntaba que cómo hacían para responder. Entonces yo les explicaba que ustedes podían entrar, yo voy a entrar aquí como alguno de ustedes para poder explicarles. Entonces entró como, no sé, a ver, Nicole Cepeda, no sé, de cualquier persona entró con el usuario de ellos. En la tarea ustedes tienen dos opciones y es aquí en preparar respuesta. A algunos les aparece prepare answer porque está en inglés, lo configuraron en el español y les aparece el neo en inglés. Entonces ahí usted puede digitar la respuesta si quiere, o si ya ve que es muy complicado digitar la respuesta y usted ya prefiere hacerlo en una hoja, entonces lo hace en una hojita y sencillamente le da aquí en la parte final adjuntar archivos y adjunta las imágenes y le toma foto al trabajo. Ya la decisión de cómo lo hacen es de ustedes. Igual Sí, eso yo hice yo. Tanto los textos o como las imágenes, pues yo hago la lectura de las dos para poder revisar. La otra cosa es que ustedes pueden guardar pero no enviarlo, o sea, por si acaso de pronto les falta alguna parte, tienen hasta la medianoche, entonces todavía tienen tiempo. Y si ya le dan guardar y enviar para puntuación, entonces ya lo mandan definitivamente para calificar. Eso es con respecto a lo de herencia de grupos sanguíneos, pero resulta, pasa y acontece que si ustedes se dan cuenta, bueno, yo no estuve la primera semana virtual, porque ustedes, no sé si supieron, yo tuve una cirugía, tuve algunas complicaciones y tuve una incapacidad de 7 días. La semana pasada quería hacer esto, pero igual de todas formas todavía tenía algunas dificultades respiratorias, entonces no pude hacer la parte de hablar con ustedes. Esta semana la idea es trabajar otro tema y ya se los estoy colocando en la esta. Yo sé, quería preguntarles algo. ¿Cómo van con el resto de materias? Ush, profe. Cuénteme la verdad, que yo sé que eso está un zapero. Estamos muy saturados, estamos llenos de tareas. Sí, bueno, hay mucha. yo hago una pregunta. Angarra. Sí, yo sé. No, pero no me echen el es pato que yo no hay voy a mucha. Yo estoy calmadita, estoy tranquilita. A veces me confunden. Yo no entiendo a veces como que no se hacen explicar bien en las tareas que ponen o en los talleres. Sí. Simplemente nos ponen como averigüe cómo se hace esto y ponga un ejemplo. Pero Por ejemplo, con el de informática. Eso le iba a decir yo. ni con el de contabilidad. Han tenido la oportunidad Al de contabilidad sí estaba fácil. de compartir, digamos, que los profesores les estén explicando la temática o que lo que les pongan se los expliquen. No, que yo sepa no.
O sea, ¿Qué? por ejemplo, yo estaba haciendo la misma, indagando lo mismo en grado 10º y me encontraba que, por ejemplo, la profesora había quitado un Zoom y les explica los ejercicios y una cosa, pero ¿ustedes han tenido esa misma oportunidad o no han tenido? No. No. O sea, No. porque es que eso es preocupante, digamos que hay que hacer una evaluación de lo que está pasando, porque, no, digamos, es una arma de doble filo tanto para ustedes como para nosotros. Hay actividades que yo les coloco, que les escribo ahí, que ustedes la hagan en una hojita de blog, prácticamente la guarden para cuando volvamos la archivemos y ya. Y les coloco unas actividades de ejercicios para calificar, pero les estoy colocando más o menos uno cada 15 días o uno cada semana, pero no tan extenso. Me preocupa que estén sobresaturados de información y ejercicios de Sí, cosas profe. que ustedes ni Sí, siquiera esos conocen. ejercicios que ni siquiera nos explican. O sea, la idea es que por lo menos les den una base teórica para colocar. O sea, yo podría haber hecho la base. Que ni videos nos ponen. Yo les podría haber dicho, no, pues sencillamente busquen qué es la herencia de grupos sanguíneos, hagan 50 palabras de grupos sanguíneos y hagan un ejercicio inventado. O sea, No. yo creo que si yo les hubiera puesto eso, ustedes no entienden un carajo lo que yo les coloque. Exacto. Sí, Así, profe. así Y estamos en estaba la... poniendo No las he entregado nada. Estamos en la inmunda. Entonces yo sí pienso que, digamos, es bueno que ustedes hagan un proceso como de evaluación. Ustedes tienen un representante, no sé si está participando ya acá los representantes de sus grupos, pero sí para que hagan como una valoración y también se la hagan llegar a su apreciación. De todas formas, nosotros también nos estamos generando un problema. Porque, por ejemplo, imagínense que yo les colocara cada semana 50 preguntas, ¿yo a qué horas voy a recibirle y calificarle 50 preguntas a 350 estudiantes? O sea, no cabe dentro de mis tiempos, porque yo aquí también tengo 2 hijos, está mi esposo trabajando en su teletrabajo, entonces también es una dinámica bien complicada. Entonces sí es importante que ustedes le hagan saber a través de sus representantes a los directivos o a las personas que están en el consejo estudiantil las inquietudes que tienen con respecto al tema. Yo sé que también hay que ser bien claros, y es que muchos de nosotros somos buenos colombianos y dejamos todo para última hora. Y también como dejamos todo para última hora, algunos de ustedes... No, pero ¿y sabe cuál es la otra cosa? El internet. Uy, sí, re malo. Pues imagínate No todo el tienen mundo internet y no conectado, pueden todo el hacer mundo las intentando hacer tareas. teletrabajo, todo el mundo intentando hacer Y clases. eso, llamado, profe, pero no. Es complicado. Pues es que la misma empresa como que colapsa, que tanta gente. Satura. Sí, es verdad, eso también es otra dificultad grandísima. Por ahí estábamos trabajando con algunos grupos de profesores, pasando cartas a las empresas de telecomunicaciones, que también es importante que analicen. Digamos, los que no tienen internet no pueden hacer los trabajos. Está re malo. No, Es sí, otra cosa. porque Hay dejaron bastante las gente que guías. no tiene internet. Ay, Dejaron no quiero algunas mucho. guías. Y tratan de buscar en los compañeros a ver qué pueden ayudar a hacerles, porque no tienen internet ni cómo comunicarse, ni nada. Sí, es verdad. Y por ejemplo, yo tengo algunos casos en mi caso personal, yo tengo 2 hijos, entonces los 2 niños tienen que hacer tareas del colegio, el papá tiene que hacer teletrabajo y yo también, y no tenemos todo como los equipos para poder hacer todas las cosas. O sea, como dentro de la dinámica tampoco cabe ese tipo de cosas. Por eso yo también trato de no saturarlos en mandarles muchas actividades, pero igual tengo que avanzar. O sea, si me entienden la dinámica, o sea, tanto ustedes como nosotros tenemos unas responsabilidades muy graves y esas responsabilidades nos hacen colapsar. Y aparte hay un problema de comunicación, porque entre los profesores, si nos pudiéramos organizar, diríamos, no, pues para mañana las actividades de tal materia, para el miércoles de las de otra, pero todo el mundo manda a entregar el viernes. Sí. Entonces, así Al 27. no se puede, es muy difícil. Entonces sí creo que la recomendación que les hago ahí como en ese break, porque me quedan como 20 minutos antes de que este Zoom se corte, porque estoy en la versión gratuita. Entonces, sí quería decirles que hagan lo posible por hacer como una lista de situaciones que se les están presentando. Si tienen algún conocimiento de compañeros que realmente no puedan acceder a internet, también que los coloquen y que esos representantes de grupo hagan saber esa situación también a las personas que están pasando pues por situaciones que no pueden trabajar como han dicho ustedes. Les voy a contar, porque voy a continuar, ya hice el break de análisis de la situación que sigue, porque la actividad que hay para hoy
Les recuerdo, si ustedes necesitan preguntarme por el chat de la plataforma, lo pueden hacer. Yo les coloqué un video de explicación en el canal con un enlace a YouTube, que es un video en el que explico cómo con la plataforma, y lo mismo voy a hacer con el tema que sigue. O sea, la idea es que ustedes tengan explicación y a la vez, si tienen dudas, pues las puedan resolver. Hay una actividad que voy a colocar, esa actividad la voy a colocar con fecha de entrega hasta que volvamos de Semana Santa. No es para que la hagan el domingo de resurrección, sino para que la tengan en el espacio para mirarla con calma y que pues la entreguen hasta esa fecha. Hay unas actividades que también les voy a colocar, pero que esas son para que ustedes las tengan archivaditas, las pueden escribir cuando tengan el espacio. No son de que tienen que mandarme foto ni nada, sino para que ustedes las tengan y cuando volvamos, pues yo tengo mis carpetas, las puedan meter ahí en las carpetitas. La idea es que cuando volvamos de Semana Santa les pueda tener como el reporte de notas de lo que hicimos presencialmente. Hablando de problemas de internet, el mío murió. Ya volvió. Así. Explotó. No, es que mi hijo se conecta a internet y pues cayó la red. Ah. Era lógico. Entonces, después de quedarme hablando como una hora sola, hasta que me di cuenta que se cayó. Entonces, les voy a contar lo que vamos a trabajar y con eso yo creo que, bueno, voy a contarles el tema. Aquí el as del conocimiento de ese tema es don Santiago, porque ellos también ya trabajado en esa parte. Entonces, mejor dicho, él les va a explicar a todos lo que no entienden. ¿Cierto, Santiago? Sí. Un nuevo tema para él. Listo, entonces les voy a contar. El tema que sigue es ¿por qué razón mi mamá. hacemos Yo estaba hombres? escuchando cuando... Ay, marica. Oye, Linda Mariana, ¿puedes apagar el micrófono? Apaga el No, micrófono. que apaguen el micrófono porque si no, no Lo escuchamos todo, Mariana. Lo escucharon todo. ¿Listo? No, tranquila, no escuchamos todo. Yo no escuché todo, no sé el resto. Es que ella es muy ¿Qué es risueña, todo? profe. Listo, entonces, risueña. Una mariposa, ahorita yo una creo que mariposa cuando gigante. termine la reunión, les voy a mandar, ya está subido en la pantalla de la plataforma lo que sigue. Entonces vamos a saber por qué nacemos hombres o mujeres. Y ahí hay algo bien importante que el año pasado les explicaba y que quiero que tengan claridad. Normalmente esa explicación de por qué nacemos hombres y mujeres, todo el mundo dice, ah, sí, porque el X, que porque el Y, que porque el XY. Entonces aquí vamos a tratar como de entender por qué razón sucede ese tipo de cosas. Y la idea es que ustedes, la conclusión grande a la que van a llegar es que la definición del género masculino depende de los hombres. Ahí tenemos otro micrófono que no nos escucha. Creo que es Mariana. Mariana, silencio. Oigan, ¿podemos apagar todos el micrófono mientras habla la profe, porfa? Gracias, amables. Los voy a silenciar yo. Ahí los silencio a todos. Y luego cuando quieran hablar, se activan, ¿listo? Ok, ahora sí entonces. Entonces, vamos a mirar por qué razón se generan hombres y mujeres, y la idea es que ustedes entiendan ese proceso desde la parte genética y desde la parte de los cromosomas. Creo que ya ustedes en algún momento les deben haber explicado cuando vieron reproducción, en octavo o en séptimo, siempre decimos lo mismo, ya les debieron haber explicado, aunque a veces no. Tenemos cigotos femeninos y cigotos masculinos. Los femeninos son XX y los masculinos son XY. Entonces, la idea es que vamos a tratar de identificar por qué razón cuando se dividen las células hay esa generación y esa diferencia. Si yo les hago una pregunta, ahí sí ya pueden deshabilitar el que vaya a responder. ¿Por qué razón creen ustedes que, por ejemplo, en el caso de Falcao, ahorita ya va para el cuarto hijo, ¿no? Y Falcao, las primeras 3 hijas fueron niñas. ¿Por qué razón creen ustedes que Falcao tiene es más factible que sean niñas y que no sean niños? O en el caso de Messi, ¿por qué Messi tiene 3 varones y no tiene hijas? ¿De qué depende que tengan solo niños o solo niñas? Por ejemplo, en sus familias, me imagino que alguna familia
serán solo niñas o algunos serán solo niños. ¿Quién me cuenta, alguno de los que está ahí, cómo es el asunto de los niños y las niñas y por qué razón creen ustedes que pasa eso? A ver, alguno. Ahí sí habilita el micrófono. Yo no escuché ¿Qué no escuchaste? lo de eso. ¿El mío también se silenció? ¿Estaba hablando sola? No, no. Yo sí la escuché, yo sí la escuché. Bueno. Estaba preguntando que por qué creen que hay personas que tienen solo hombres, hijos, o porque hay personas que tienen solo hijas mujeres. Yo sé. Profesor. Eso no es por No sé, genética porque Porque, Me has estado porque dormido. digamos que el hombre es el que tiene la posibilidad de tener hombre y mujer porque tiene X y Y. Y si el hombre, digamos con la mujer, solo tiene XX, entonces cuando se juntan, o sea, cuando tienen relaciones, si el hombre tiene, digamos, como dominante Y, pues y sale XY, sale niño, y si sale dominante X, sería niña, sería XX. Bueno, pongan atención. Los hombres tienen espermatozoides y las mujeres tienen óvulos, ¿no? Entonces, los óvulos de las mujeres, lastimosamente, solamente son X o X, o sea, no hay nada que hacer. En cambio, el espermatozoide del hombre puede ser un espermatozoide X o puede ser un espermatozoide Y. O sea que la decisión del género del bebé es el hombre. Porque si yo coloco X con X me va a dar mujer, si coloco Y con X me va a dar hombre. Entonces, por ejemplo, hay muchas historias en las que dicen, no, es que mi mujer no me ha dado hijos varones, o es que mi mujer no me ha dado hijas niñas, y resulta que ¿Todo siempre depende del hombre? La definición del género es del hombre. Pues con tal de que salga macho, definición del hombre. Es O solamente... sea, Ya que solo tiene un... la mujer solo La mujer tiene solo X. tiene X. Ajá, Sí, o sea, la no hay mujer otra opción. solo X. La decisión de si es niña o niño es del man. Iba a decir del Pues no es del hombre. man, es del espermatozoide que le caiga la suerte, pero entonces resulta que las opciones, eso es como de probabilidad, un 50% de que sea niña y un 50% de que sea niña. Pero, por ejemplo, miren el caso de Falcao, tres niñas y dicen que el último que viene en camino que el cuarto ya es varón. Entonces, imagínense, los espermatozoides puede ser que la cantidad de y hay otra cosa, resulta que el espermatozoide X, no sé si alcanza, ¿usted está viendo mi pantalla? Sí. Sí. En los espermatozoides X son más fuertes y son más duraderos, digámoslo así. El espermatozoide Y es un espermatozoide, entre comillas, más débil y más delicado y que fácilmente muere con mayor velocidad. Entonces, por eso es que es más factible que hayan niñas a que hayan niños, porque los espermatozoides X no tienden, los espermatozoides Y no tienden a sobrevivir con la misma probabilidad que un espermatozoide X. Con razón, en el salón hay más niñas que niños. Por eso es ¿Esa es la suerte? No hay más está al niñas, azar. que niños. Y porque tú no sabes, Si o sea, por Dios lo ejemplo, permite. la única forma sería con una manipulación genética en la que hagan un retiro de espermatozoides y con los espermatozoides hagan Pero eso es ilegal, ¿no, profe? Pues no es ilegal. Hay países desarrollados que lo hacen. Sí. Pero pues igual éticamente no es como lo más favorable. Por lo que por el punto de vista ético. Sí. La gente puede hacer la manipulación genética, pero por ética no debería hacerse. Porque imagínense, entonces uno seleccionaría si quiere tener niño o si quiere tener niña, si quiere que el niño sea sano o que el niño no sea... O sea, hay una cantidad de dilemas ahí. Que no sea enfermo, no sea... Exactamente. Monogia azul. Ajá, hay una película que si quieren la vamos a aportar, no sé si que salga de un ojo de un color y otro de otro. Yo creo que la vamos a ver. En este tiempo de cuarentena de pronto la vemos la semana, volvemos apenas caería chévere para la semana después de que volvamos de Semana Santa. Y es una película que les explica cómo uno puede llegar a hacer la manipulación para obtener lo que uno quiere y todo lo ético que eso implicaría, porque se imaginan que usted tuviera un hermano que fuera atléticamente más desarrollado, ojiclaro, con mayores oportunidades laborales, porque lo manipulan genéticamente y usted no lo manipularon genéticamente y usted sí se enferma, no tiene las mismas opciones laborales, no tiene por la genética. Entonces, ahí lo que les voy a pedir es que hagan con base a lo que les expliqué ahorita y con lo que les expliqué en el video, como responder unas preguntitas ahí como de opinión y de lo que está en la lectura. Estas son para archivar, no son para entregar en la plataforma.
Y luego acá Profe, hay, yo, dime. es que yo ayer ya hice lo de la heredación sanguínea, pero yo ya le di en enviar. Ah, bueno, listo. No, no hay lío. Eso es que esto que estoy haciendo ahorita es el tema que sí, o sea, como lo que sí. Ok. Lo de la herencia de grupos sanguíneos, la actividad, si todavía tiene alguna duda alguien, entonces me envía la duda hoy y porque tienen plazo hasta medianoche para entregar el trabajo de grupos sanguíneos. Esto que les estoy mostrando sí ya es del nuevo tema que es herencia ligada al sexo. Entonces ahí vamos a ver cómo otra vez explicación con el españolete sobre las enfermedades que se heredan y que tienen más frecuencia en algunos géneros. Acá hay un ejercicio en el que ustedes van a saber cómo están de la visión y van a identificar si tienen algún problema visual. Es un ejercicio como para que ustedes se analicen en cuanto a la situación visual que tienen. Denso no tengo. Solo veo rojo. Yo solo veo, es un ejercicio que se... yo solo veo rojo si usted es daltónico, si no ve solo rojo, es daltónico. Entonces, herencia ligada al sexo, vamos a ver dos enfermedades, una que se llama daltonismo y otra que se llama hemofilia. ¿Alguna sabe qué son esas enfermedades? ¿Qué es un daltónico? ¿No es la de los ojos? Es el de los colores. Los daltónicos tienen una dificultad para la visualización de los colores. ¿Y hemofilia? ¿Alguien sabe qué es la hemofilia? No. La hemofilia es una enfermedad en Pues la ya se lo busco. tío Google todo lo sabe. Tan linda esa turca. Qué amabilidad. La hemofilia es una enfermedad en la que la persona, si llega a tener una cortada o alguna situación en una herida, no tiene coagulación y se desangra. O sea, esa enfermedad se presenta ligada al cromosoma. Yo encontré algo. ¿Qué encontraste? Área que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre, debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella, y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. Persistencia de hemorragia. Oigan, una pregunta antes. ¿Pregunta? Esto está totalmente fuera del tema, ¿no? Pero es que quiero saber si el problema es mi internet o si a ustedes también se les está cortando. Ahí no tengo, ahí arriba. El tuyo también. Pues el mío está bien. ¿Alguno tiene problemas con su red? A veces, profe, a veces no, a veces es malo, pero a veces es bueno. Me tocó clase virtual. Me encanta escucharle los fondos. ¿Puedo continuar ahí con el daltonismo? Sí, señora. Entonces, en el caso de las personas daltónicas, hay una situación y es que, por aquí les voy a mostrar lo del daltonismo. Y esperen que ahora sí mi computador está archiveloso. Ahora como al viento, tiro al blanco. Esto está muy lento. Listo. Entonces, resulta que en el caso del daltonismo es la dificultad para distinguir colores. Esa enfermedad está asociada a un cromosoma X, o sea, a un cromosoma femenino, entre comillas. Entonces, aquí lo que vamos a tener son unos cuadritos que nos van a explicar cuándo una persona puede tener la enfermedad y cuándo no. Nuevamente, si ustedes observan, hay una letra y una letra chiquitita arriba, como en el caso de la herencia de los grupos sanguíneos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En la enfermedad del daltonismo, hay una confusión entre los colores en el procesamiento cerebral y las personas no ven el color en la misma franja de color que lo verían una persona normal. Y eso es porque el gen no permite que haya una comunicación o una relación entre el color rojo y verde. Y pues si no hay relación entre el color rojo y verde, pues todos los demás colores se van a ver afectados. Entonces, lo más común es que las personas seamos normales y no tengamos daltonismo. Eso es lo dominante. Y lo recesivo es que las personas tengan el gen con la enfermedad. Una pregunta. Dímelo. Digamos que yo nací listo, así, normal. Y ya con el tiempo se me va desarrollando como esa enfermedad. ¿Qué hago ahí? O sea, digo, no ¿qué hago ahí? Sino que, o sea, ¿eso puede pasar? No, o sea, el gen ya lo traes.
¿Qué pasa? No lo había Esa enfermedad identificado, no se es una identifica cosa. al momento de nacer, pues porque cuando tú naces no hablas, No hablas. no tienes opción para expresar y se dan cuenta más o menos alrededor de cuando empiezan los procesos de desarrollo escolar, que el niño no ve los colores de la misma forma a los que los demás lo ven. Entonces, siempre el gen va a estar. Si la lotería Pues es te que cayó yo, con el gen de daltonismo, esa ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Hay defectos visuales que ya no son solamente es carácter que yo genético. pensé, ay, Hay personas que sí tienen desarrollo de enfermedades degenerativas de la visión, pero no siempre es por características genéticas, sino también por algunos desórdenes, ya digamos, de mutaciones de algunos genes con el pasar del tiempo. Pero el daltonismo sí es la lotería, así como si naciste hombre o mujer, la lotería sí el gen te quedó. Lo mismo que el síndrome de Down, pero el síndrome de Down ya es un tipo de mutación distinta que la vamos a ver más adelante. Esta sí es específica de un gen que viene con esa característica. Si ustedes miran ahí en el cuadrito, ahí dice que viene ligado a un cromosoma X. Entonces, eso sí quiere decir que los hombres o las mujeres pueden poseer con facilidad daltonismo. Aquí están hablando de una mujer y un hombre con visión normal, porque tienen dominante en la X. Una mujer con visión normal portadora, o sea, yo puedo tener mi visión normal, pero mis hijos probablemente puedan heredar el daltonismo. Y la única forma de que se presente el daltonismo es que esté el cromosoma con el gen recesivo en los dos casos, o al hombre, pues como es una enfermedad ligada con el cromosoma X, pues el hombre sí solo tiene una X, y si esa X viene malita, ya se fregó. Entonces hay muchos hombres daltónicos, porque las mujeres tenemos la opción de ser mujeres con visión normal y solamente portadoras, pero los hombres, si en el X va daltonismo, el hombre es daltónico. Profe, y si Dímelo. cuando, digamos, denso. la mujer es portadora y tiene otra niña, la niña, digamos, saca 2XD ¿Minúscula? dominantes, no, Ah, dominantes, digamos, ya no se vuelve portadora, ¿cierto? No, ya pierde. Entonces, eso es una ventaja. Si la mujer, por ejemplo, que es portadora, se cruza con un hombre que es sano, y en el cruce su hijo sale beneficiado y es sano totalmente con dominante, pues ya no va a tener problemas de visión, del daltonismo. Y lo mismito, bueno, este ejercicio que está aquí, esta actividad 19, sí es tarea, es de las que les digo que van a quedar para después de la semana de vacaciones. Y esto mismo sucede con esta enfermedad, que es la hemofilia. La hemofilia sí es muy preocupante porque voy a hacer una pregunta que yo creo que ustedes ahí pueden responder más fácil. Si una mujer, cuando se desarrolla en su desarrollo femenino normal, sufriera hemofilia, y la hemofilia es una enfermedad en que la sangre no se coagula, pues ¿ustedes qué creen que pasa con una mujer que tenga hemofilia? Yo quiero responder. Se ¿Qué pasa? desangra, ¿no? Se desangra por haber ganado. No, Con cualquier cortada se puede morir. Sí, claro, porque no puede generar cómulos. le da hemorragia y le puede dar, ¿cómo se llama esto? Se llama... Anemia. Anemia, eso. Le puede dar... Y se puede morir. Entonces, esa enfermedad, curiosamente, va más ligada a los hombres que a las mujeres. Y la mayoría de veces, gracias a la misma naturaleza, los hemofílicos, en su mayoría, por no decir que casi todos, son hombres. Son hombres. Entonces, es igual, también hay un proceso de herencia en el cromosoma, porque va ligado al cromosoma X, o sea, va ligado al cromosoma femenino, pero la mayoría de casos pasa lo mismo que el daltonismo. La mayoría de casos es hombres los que tienen la enfermedad. Los hombres sufrimos más. Sí, me pregunta, alguien dijo por ahí una pregunta. Hilary Lozano. Dime, Hilary. Digamos, las personas daltónicas, digamos, si quieren volar aviones o cosas así, tienen que hacer unas pruebas de daltonismo, creo que es que se llaman, yo no sé, para identificar bien los colores en el cielo, ¿no? Sí, o sea, ¿sabes cuál es la ventaja de la investigación en ciencias? Es que eso es una vaina loca. Hoy en día hay una serie de pantallas como tipo gafas
que tú te las colocas y especialmente para las personas daltónicas les puede ayudar a hacer la corrección de la enfermedad. Pero si tú eres daltónico y no tienes ninguna forma, o sea, por ejemplo, unas gafas especiales o no tienes alguna forma de mejorar, tú no puedes hacer ciertas profesiones. O sea, hay ciertas profesiones que están limitadas para las personas con daltonismo. Porque la identificación Ser militar, de colores ¿no? es fundamental. La identificación, sí, también creo. Sí, tiene que hacer identificación de colores. Y en el caso de, por ejemplo, enfermedades como la hemofilia, hay o sea, profesiones de alto riesgo que hacen exámenes previos para saber si tú tienes daltonismo, si tienes daltonismo tampoco te contratan. ¿Y cómo descubren que tiene daltonismo? Hemofilia, Con las daltonismo, pruebas. examen genético. El daltonismo sí es fácil porque el daltonismo tú lo ves. La hemofilia la identificas muchas veces cuando tienes un accidente y ves que la persona no coagula y que le dan coagulantes y no funcionan. Entonces se dan cuenta que la parte ya no es una parte controlable, sino que es una parte genética. Entonces tienen que hacer una serie de medicaciones. Los hemofílicos son coagulados con coagulantes, sino que tienen que tener cuidado porque les puede dar trombos, que son coágulos de sangre, y si ustedes saben, un coágulo de sangre llega a subir al corazón, a los pulmones o al cerebro, pues puede generar alguna situación como una trombosis o un infarto. Entonces, las personas con hemofilia sí es más complicado el asunto de la... Tienen que tener mucho cuidado y son más sensibles a todo. Sí, y por ejemplo, un proceso de una cirugía más delicados. O una situación médica es mucho más delicado para una persona con hemofilia. Entonces, ¿qué es lo que quiero como que comprendan ahí un poquito? Que en el caso de estas dos enfermedades, la hemofilia y el daltonismo, son enfermedades que, como ser hombre o mujer, están dadas al azar, que siempre concluimos con este tema de herencia ligada al sexo, que uno jamás cuando se conoce con alguien le pregunta, hola, mucho gusto, me llamo Juan Turca y tengo RH negativo, y mi mamá fue hemofílica y mi papá tiene daltonismo. O sea, uno no se presenta con ninguna de esa información, o sea, termina relacionándose como personas. Así sería, no, pero así sería Turca. Sí. Sí. Termina, pero es curioso porque uno nunca se pregunta ese tipo de cosas cuando va a formar una familia, cuando va, o sea, nada. Entonces es muy común que, y por ejemplo, cosas como les decía al principio, el esposo que le dice a la señora, usted nunca me ha dado un hijo varón. O sea, el que decide el género no es la mujer, es el hombre. Entonces, cosas como ese estilo que uno no si Dios lo permite. Más fuerza. O sea, son cosas que uno no dimensiona, pero que tienen que ver con ciencia. Y creo que pues la idea de ver estas temáticas es para eso, para que ustedes como que cojan como algo que, o sea, simplemente pasaron por el colegio, pero no pasaron de chorrito, sino que por lo menos algo de conocimiento queda para la vida. ¿No? Sí. Profe, ¿rayaron la pantalla? ¿Cierto? No, pregunta Juan Turca. Pregunta Juan Turca. Entre esas dos enfermedades, en género, ¿a quién le da más y a quién le da menos? A las mujeres les da más. No. A los hombres. Perdón, a los hombres sí me confundí. A los hombres sí les cuento propensos. Mira, si la mujer, vale, lo que vamos a hacer aquí rayita. Si la mujer, hay alguien que está rayando mi pantalla con estilo por ahí, ¿no? Sí. Si la mujer es XX y como el hombre es XY, entonces, esa soy yo, la que está rayando ahí. Entonces, si tengo, en el caso de las mujeres, tenemos la opción de ser, voy a colocar una rayita, hay una rayita X, cualquiera. Esta rayita significa que las mujeres solamente está sanita. Y aquí tenemos la opción de que la mujer tenga aquí el gen dominante y aquí el gen recesivo. Entonces, nosotras tenemos opciones. Tenemos la opción de estar sanas, tenemos la opción de ser sanas, solamente portadoras, y tenemos la opción de que seamos muy de malas y tengamos cromosomas malignos. Sí, muy de malas. Entonces, en el caso de los hombres, sí, la matanga les digo la changa, porque si llega a venir el gen malito, ellos no tienen opción de contrarrestarlo con nada. Ellos están enfermos. Porque no afecta en los hombres en el gen. O sea, o el hombre es completamente sano, porque el cromosoma X es de esa, me encanta el o
el hombre es enfermo. En cambio, nosotros tenemos la opción de estar sanas solo portando, y ser muy de malas y estar enfermos. O sea, nosotros tenemos mucha Muchachos, no menor rayen. opción. La opción de nosotros es muchísimo menor. La opción en los hombres es mucho mayor. Por eso daltonismo y hemofilia se presentan más en hombres que en mujeres. ¿Y por qué los hombres no afecta, digamos, en la Y? Si es Porque la herencia de esa enfermedad va ligada al cromosoma X. El cromosoma Y, ¿te acuerdan que les decía que el cromosoma Y es como medio debilucho, como medio sensible, como medio la cosa? Ese cromosoma casi nada de enfermedades, digamos que se le arraigan, porque el cromosoma que más se multiplica, el que más presencia tiene, es el cromosoma X. Ah, me encantan sus caritas. Ay, esa flechita está linda. Gracias. Esto me lo imaginé. Una pregunta. La hemofilia, o sea, la hemofilia y el daltonismo solo tienen asociadas, ¿cómo se dice? O sea, solo afectan a X. A X, sí. Solamente van ligadas a X. Y en el video que ustedes tienen ahí, en el video que tienen, van a ver que el chico les explica con ejercicios prácticos, porque a ustedes las pruebas trimestrales, en las pruebas a ver, normalmente sale un ejercicio o de hemofilia o de daltonismo. Uno, que le preguntan, por ejemplo, si el papá era tal XX dominante de la enfermedad y la mamá, hagan un cuadro de Punnett para explicar. Es lo mismo que hemos hecho con lo de los grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué? Los extraño. Los extraño un montón. Sí, pues, no crean, eso es muy harto. Entonces, pues... Eso suena a Tania. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces vamos a hacer una cosa súper sencilla. Vamos a dejar la explicación hasta ahí. Igual les voy a hacer un video nuevamente. Profe, deberíamos hacer esas clases más seguido. Claro, Sí. pues igual desde que tengan espacio, si quieren, yo les decía que también este espacio era para eso, que para que ustedes propongan si tienen alguna duda. Yo de aquí al viernes, o sea, ahorita voy a montar la temática que les estaba explicando, lo voy a montar de aquí al viernes, y la idea es que ya las dejo la actividad, y cualquier duda que tengan podamos resolverlas, así sea por acá o por cualquier medio. Ustedes solamente me escriben en el Messenger, en el chat de la plataforma, y cuadramos. Me toca dejarlos porque tengo clase con sexto ahorita a las 10. Entonces, Me los imagino todos dibujando. Ah, sí, divino. Ahora sí sacaron el espíritu artístico. Ahí, este está fantástico. El traumado. Los profesores deberían hacer estas clases más seguidos. El único que la va a hacer es como que Jairo, porque el resto como que no sabe tecnología. Lo que pasa es que creo que esta fue la muestra para ver que hay gente que le cuesta. Aunque Vicky hace llamadas con décimo. Sí, Vicky está haciendo lo mismo de Zoom con décimo. Y por ejemplo, Vicky, que es una profe que a veces deja muchos trabajos, ha sido muy consciente y está dejando trabajos muy medidos, o sea, no así excelente. Entonces, no olviden la recomendación que les hice de como que también todas esas propuestas, esas situaciones que ustedes están viendo, se las comenten entre ustedes y hagan algo también al respecto, porque si somos realistas, no sabemos cuánto va a seguir esta vaina. Sí. Yo, si les soy sincera, yo de mi casa no pienso salir. O sea, yo no. O sea, yo no quiero ni arriesgar ni a los míos, ni arriesgar a mi familia, ni a nadie. Entonces, mi conciencia sí está claro que yo no salgo. Entonces, sí les invito a que pensemos qué podemos hacer, y pues a tener más espacios así para reencontrarnos. Sé que todos no se pueden conectar, pero por lo menos con los que están ahí, está genial. Yo grabé todo esto, así que todos sus rayones van a quedar publicados, porque lo voy a subir. Sí. Entonces, les mando un abrazo, y yo les estoy escribiendo para ver cuándo nos volvemos a reunir, ¿listo? Entonces, un abracito, cuídense mucho, y cualquier cosita ya saben, me preguntan, ¿bueno? Un abrazo. Listo. Quiero. Desactívenme la cámara. Chao, profe. Ay, sí, Chao, profe. Nunca falta. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ahora sí a desayunar.